Muy buenas amigos. Bueno, me habéis preguntado después del último vídeo algunos sobre qué proyectos hay ahora mismo en el tema de Accent Air, ¿de acuerdo? En el tema de staking y demás. Entonces lo que voy a hacer es que os voy a enseñar todos, aunque ya sabéis, os podéis registrar. Os agradecería que usaseis mi enlace, ¿vale? Que pongo en la descripción y en el enlace en el comentario anclado, pero solo con registraros ya lo vais a poder ver, ¿vale? Todo eso está abierto, nada más que tenéis que entrar. De hecho, creo que incluso sin registraros podéis ver la parte de Finance, ¿de acuerdo? Ir a Ascend Air y os aparecería esta pantalla. Normalmente aquí aparecen los más destacados o los últimos que han salido. Aquí tenéis un poco, ¿vale? Todo lo que hay ahora mismo. Y luego aquí ya tenéis el listado. Ahora mismo hay 69 proyectos. Entonces, si pincháis aquí, lo expandís y ya os salen todo. Ya os digo, suelen salir arriba los más destacados, ¿vale? Para ellos, o los nuevos. Bueno, y algunos, yo creo que los que les interesa a ellos que aparezcan, ¿vale? Por lo que sea. Entonces, bueno, aquí tenéis diferentes tipos de proyectos y diferentes formas de generar ingresos. Por ejemplo, aquí tenemos Curve XDAI, ¿vale? Con USDT. Como podéis ver aquí, hay tres tokens o tres monedas. En este igual, Curve con Polygon USDC. Aquí tenéis Curve, ¿vale? Aquí tenéis Matic Polygon y aquí tenéis USDC. Entonces, tenéis que ver bien cada proyecto, ver bien qué tenéis que depositar y sobre todo ver si se adapta a vosotros. También me habéis preguntado cuál recomiendo. Yo no puedo recomendaros nada porque tenéis que hacer vuestra propia investigación. Yo os puedo recomendar OpenDAO porque está dando un 200%, pero la moneda igual está cayendo y a lo mejor no vais a recuperar la inversión o nunca, o a lo mejor cuando pase mucho tiempo, ¿vale? Cuando hayáis generado muchas más monedas. Yo ya os digo, lo que yo suelo hacer con esto es, me vengo aquí, veo qué proyectos hay, entro en la parte de depósito, ¿vale? Por ejemplo, OpenDAO. Vamos a estudiar este proyecto, imaginaos. ¿Vale? Bueno, y aquí normalmente pues tengo para comprar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las reglas y os dice el API. Cuando pone API es incluido el interés compuesto. Es decir, yo hoy ingreso un 100, ¿vale? Pues mañana si he generado 1 tendré 101 y sobre eso se estará aplicando este APR, ¿vale? Que al final se convierte en API porque es sumando el interés compuesto si estuviésemos un año aguantando ese token, haciendo staking con ese token. Bueno, pues aquí tenéis más información, ¿vale? ¿Cuándo se puede depositar? Ya se puede depositar, ¿vale? ¿Cuándo sería la fecha de valor, digamos? ¿Vale? Y cuándo se empezarían a pagar los primeros intereses. Normalmente tarda 24 horas, aquí lo veis, ¿vale? Si yo ingreso hoy, pues estamos a 17, mañana empezaría a contar a partir de mañana y los intereses se pagarían a partir del día 19. Es decir, estaríamos 48 horas que no estaríamos haciendo staking. ¿Vale? Luego, si queremos retirar de forma sin coste, digamos, ¿vale? De forma natural, regular, nos tardaría 14 días. Es decir, si nosotros no queremos ninguna penalización, pues nos tardaría 14 días desde el momento en que decidimos retirar y recibimos los tokens en nuestra wallet. Si lo hacéis automáticamente, ¿vale? Se reciben en tiempo real, pero nos van a penalizar con un 5%, nos quitarían un 5% de lo que retiremos, ¿vale? Luego tenemos otras reglas, por ejemplo, en este caso, mínimo de delegación. Necesitamos invertir en mínimo en 5 millones de SOS, de tokens. Es decir, no podemos poner 4 millones ni 1 millón a stackear. Tenemos que poner 5 millones. Y muchas veces también hay un mínimo de retiro. Es decir, no podemos sacar tampoco menos de 5 millones. Es decir, no podemos sacar solo los beneficios. Eso en algunos proyectos. En otros te deja sacar uno o dos.
Pero siempre tienes que tener en cuenta que no puedes dejar dentro menos de 5 millones porque dejaría de hacer staking. ¿De acuerdo? Por si queréis retirar beneficios porque el token ha subido mucho y queréis venderlo, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y nunca dejar menos de la cantidad que queréis luego retirar, porque si hay un mínimo de retiro y habéis dejado menos dentro, no vais a poder retirar, a no ser que eso siga generando y vuelva a llegar al mínimo. Y aquí tenéis un poco la información que tenéis aquí también. ¿De acuerdo? Ahora mismo esto es, por ejemplo, un pre-staking, es decir, que se ha lanzado y se está haciendo staking antes que en otros proyectos, ¿vale? Los días naturales que hay, desde cuando cuenta, ¿vale? Cuando se empieza a pagar interés compuesto, todo eso lo tenéis aquí, ¿vale? Cómo se hace, podéis desactivar el interés compuesto y os llegarían los beneficios a vuestra wallet, eso sí, ¿de acuerdo? Eso lo podéis hacer también. Hay proyectos que os dejan y otros que no, pero ahí se puede hacer. Y bueno, pues el tema de delegación y demás. Y de retiro. Bueno, una vez que veis el proyecto, aquí normalmente no sale la página web, que lo veo un error, pero no sale la página web. Yo lo que suelo hacer es irme aquí a comprar. Y aquí debajo sí me aparece la página web. Bueno, imaginaos que vais a entrar ahora, pues está ahí con un descuento del 10%. Nosotros que entramos hace tiempo, pues realmente el token está bajando. Quizás con el valor que está teniendo, perdón, con el tema del staking, como estamos subiendo en cantidad, igual se compensa, ¿vale? Pero ya os digo, no tiene por qué ser así que hay que tener cuidado también, porque hay otros que te dan mucho menos. Vale, una vez que estamos aquí, si pinchamos aquí debajo, nos va a ir a una página informativa que crean ellos en el propio exchange. En este caso falla, ¿vale? Que ya me falló también el otro día cuando hice el vídeo. Aquí nos pone cargando, pero si os fijáis, la página falla. No sé si puedo buscar, voy a buscar, a ver. DAO SOS y Ascendex. Si no, lo hacemos con otro proyecto. A ver si me aparece aquí en las primeras. Vale, aquí me aparece esto. Vale, no me aparece aquí, así que no sé si, a ver si este enlace y si no, vale, no me aparece. Vamos a hacerlo con otro y así veis de acuerdo el ejemplo. Imaginaos que nos vamos a ICT. Igual, pincháis aquí o en depósito, aquí os sale la información, aquí os sale el mínimo que tenéis que ingresar, que serían 1000, ¿vale? Menos no os va a hacer staking, no os va a permitir, ¿de acuerdo? Igual, también el tema de canjeo, aquí os cobra un 15% si retiráis de forma instantánea, con eso hay que tener cuidado, ahora me lo ha traducido, ¿vale? Y aquí tenéis todas las reglas que hay. Veis, aquí por ejemplo nos dice que el mínimo de delegación son 1000 y el mínimo de retiro, un delegation, ¿de acuerdo? También son 1000. Con eso hay que tener, ¿vale? Si por ejemplo en una semana tenéis 1020 porque habéis hecho interés compuesto y sacáis 1000 porque no os permite menos, esos 20 no lo vais a poder retirar nunca, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Entonces, vamos a ir aquí a comprar. Vale, de comprar vamos a irnos aquí, que vamos a ir, ¿vale? Veis que esta página está dentro de Ascend y aquí tenéis más información, ¿vale? Cómo se distribuye el token, el tema del vesting y todo eso. Y aquí tenemos la página web, aquí tenemos el white paper y bueno, tenéis las redes sociales y todo eso. Entonces podéis ir a la página web o podéis ir al white paper y estudiar el proyecto. En este caso es un PDF, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, ¿vale? Como mirando por los creadores y demás. Un poco los beneficios que tendría un creador dentro de la plataforma, qué productos incluye YoCloud, ¿vale? Tenéis Marketplace, Bill Launch, Influencer, descentralizado. Bueno, pues aquí tenéis más y más información sobre el proyecto. Tenéis el equipo, que en este caso dan la cara,
también interesa que den la cara. Los tokenomics, el equipo se ha quedado con un 20%, la verdad es que está bastante bien. Que se va a distribuir durante 12 meses. Es decir, no tienen los tokens, no tienen acceso a los tokens, a todos los tokens desde el primer momento. Aquí tenéis un poco el roadmap y demás. Una vez que veis esto, estudiáis el proyecto y demás, veis que os puede interesar, bueno, podéis entrar. Sí es cierto que yo, bueno, pues muchas veces entro en este tipo de proyectos. Mira que este sí que está subiendo, pero mirad todo lo que ha bajado, ¿vale? Yo entro en este tipo de proyectos muchas veces también guiado un poco por el API que tienen. Es decir, si tú ves que este tiene un 800% de API, yo directamente entro, ¿vale? No me importa a lo mejor qué hay detrás, porque lo que quiero es sacar beneficios. Pero eso no quiere decir que vaya a sacar beneficios. Si os fijáis, yo entré hace tiempo y ahora mismo estaría en pérdidas. A no ser, ya os digo, que me esté dando más tokens gracias a ese API y al final compense por el precio. De hecho, yo creo que lo podríamos ver. De acuerdo, mira, ICT. Vamos a verlo si queréis. Vamos a irnos aquí a mis órdenes. Voy a buscar, porque no sé si está aquí en primera página. Aquí está, Vera. No. Vale, vamos a buscar ICT, a ver si lo tenemos. Vale, mira. Yo compré a 0,007, a 7 céntimos. ¿De acuerdo? Hoy está a 1 céntimo. Fijaos todo lo que estoy perdiendo. ¿Vale? Yo compré y ahora mismo podemos verlo aquí. Yo compré 1000 unidades. Me costó 77 dólares. ¿Vale? Bueno, compré 1000 unidades. Si yo me voy aquí a Earn, me voy a mis posiciones y busco ICT, yo ahora mismo tengo 1300 unidades y el valor son 23 dólares. Es decir, le estoy perdiendo bastante dinero. ¿Qué pasa? Que puede compensar ese porcentaje, el APR, ¿vale? Una cosa es el APR y otro el API. Por eso es diferente lo que aparece aquí y lo que aparece en la página inicial, que es un 8, casi un 800%. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta el interés compuesto. Es decir, como yo estoy sumando 382 a los 1000 que tenía, ¿vale? Ahora mismo voy generando más de APR. Esto sería APR anual y el API sería lo que generaría en un año si no toco los tokens, ¿vale? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, yo ahora mismo estoy perdiendo dinero, ¿vale? Y estoy perdiendo dinero porque he comprado bastante más caro. Es verdad que al principio del lanzamiento, pero si el token ha bajado, estoy perdiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pone aquí? ¿Vale? Que en un año podría ganar 474. ¿Vale? Eso es lo que en principio me dice aquí, que podría ganar. ¿Es esto cierto? Puede que no, porque puede que... Bueno, perdón, esto es lo que he ganado en un año, ¿vale? Con todos los tokens que tengo. Esta es la inversión que tengo ahora mismo en tokens. Bueno, en este caso, por ejemplo, habría que esperar a ver si cuando este proyecto se lance, ¿vale? Y os siga funcionando, pues al final tiene aceptación, la gente apuesta por él y empieza a subir. Lo que se ve ahora, que ha tocado ahí como un suelo y empieza a subir. Pero ¿quiere decir que esto que va a llegar otra vez a 7 céntimos? Como se supone que empezamos, pues no lo sabemos, ¿de acuerdo? No sabemos si vamos a empezar por o vamos a recuperar eso. Yo espero que sí, para poder recuperar. Pero ya os digo también que yo estoy en proyectos que sé que no voy a recuperar nunca la inversión. Por eso no os puedo recomendar un proyecto en sí. Sí que os puedo decir que mi estrategia es entrar en varios, bastantes, porque así voy compensando y siempre no es lo mismo apostar a uno que apostar a 10, ¿vale? Porque puede que con uno que si apuestas a uno y falla, estás perdiendo toda tu inversión. Si esa inversión la divides en 10 proyectos y apuestas a 10 proyectos, puede que uno te salve la de 10,
¿vale? Como me ha ocurrido aquí y por eso sigo invirtiendo aquí, porque tengo bastantes beneficios todavía. Ya os digo que yo empecé en 2021 con $1000 que ya eran beneficios. Y ahora mismo, como habéis visto aquí, la inversión son 1800. Es decir, voy ganándole en un año y he sacado bastante. También os lo puedo asegurar que he sacado bastante. Bueno, pues le voy ganando todavía 800 euros desde el año pasado. Si queréis, vamos a ver ahora sí la lista de todos los proyectos que tenemos. Como os digo, ahora mismo son 69, ¿vale? Y también puedes apostar aquí y hacer, no es hacer staking realmente, lo que estamos es aportando, digamos, un préstamo, ¿vale? Entonces, también puedes prestar tus Tether, que sería una stablecoin, ahí no te la estarías jugando y vas a ganar un 8% anual sobre Tether. Eso ya os digo, 8% aquí tenéis API y luego está el APR. Una cosa es lo que te dan día a día, ¿vale? Que sería el APR dividido por 365 y otro es el API, que sería lo que vas generando, como lo vas acumulando, pues cada vez vas generando más porque estás apostando o estás prestando más dinero. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el token nativo, que sería el token de ellos, ¿vale? Te da un 6%, 6,54%. También podéis tener Ethereum. Yo tengo algo de Bitcoin prestado porque, bueno, compré Bitcoin y lo tengo ahí prestado y me están dando un 3,56. De hecho, eso sí lo podemos ver luego. Ahora mismo, por ejemplo, tenéis Kava Swap que te da un 0%, no te merece la pena. Antes sí que teníamos Kava, teníamos Hard de la red Kava y sí que dio algo, pero también lo saqué. Tenéis el YoCloud, que es el que está dando más, ¿de acuerdo? Tenéis CleanPort, que también está dando un 171. Vera, este no entré porque es bastante caro, el token está bastante caro y hay que meter mucha cantidad, creo que hay que meter unos $500 para poder hacer staking. Así que no entré. Yo normalmente suelo entrar entre 20, 50, $100, 150 si veo que es un proyecto muy interesante, pero no entro con más. Generalmente no entro con más. De hecho, en uno que entré con más, todavía estoy ahí pillado. Bueno, pues aquí tenéis SwiftChain, 168%, IDEXO, 140%, ¿vale? Muchos de estos yo estoy dentro. Pollen DeFi, este es nuevo. Como podéis ver aquí nos están diciendo que este es nuevo. Tenemos Umbrella, ahora lo veremos, ya que está marcado como nuevo, ahora lo veremos. Umbrella, tenemos Polkadot, este sí que lo he tenido. Ensure, MantraDAO, Akash, Persistent, Waterfall, Divergence, Syspool, File Protocol, Gather, Ternoa, EasyFi, OinFinance, Divi, que tengo ahí algo de Divi también, y la verdad es que está dando, y además ha subido muchísimo de precio. Tenéis Kava, que sí os da un 24%, Kudo, Bonded Finance, Port Finance, RioFuel, XCAT, Crowny, Router Protocol, Hard, ¿vale? Este es el que yo os comentaba. Yo lo tuve, ¿vale? Pero ahora mismo lo tengo quitado. Money, Jig, Terra Virtual, Staffy, Daffy Protocol, Spitey Core, Polkadot. Yo, ya os digo, hay algunos que ni me suenan porque o se me han pasado o no he entrado. OneLayer, FNDZ, este es el último que entré, por eso me ha sorprendido que haya otro nuevo, no aparece en portada. Swimby, Casper Lab, Kira Network, Orion Protocol, Cosmos, ¿de acuerdo? Que creo que ahora está bastante bien. USD Coin, que sería USDC. Aquí estaríais también haciendo interés compuesto con un token o una stablecoin, es decir, ganaríais un 8%, que es más de lo que te da cualquier banco. ¿Vale? Tenemos Harmony. Yo Harmony, por ejemplo, ya no lo tengo y lo debería haber aguantado hace tiempo, pero yo entré en Harmony hace muchísimo tiempo. Igual que en XDAI, GoodTrade, Signally,
Definer, PlotX, Bonfida, Serum, Tezos, LTO, veis que aquí ya esto va bajando. Estos APIs se mueven, digamos, ¿vale? Dependen de la gente que entre algunas veces y otras veces directamente hay un tiempo y pasado ese tiempo ya cambia. Por ejemplo, hay veces que entramos en pre-staking y a lo mejor ese pre-staking dura un mes y después de ese mes ya o baja mucho el porcentaje o directamente ya no nos dan nada. Por ejemplo, Torchain ya no están dando nada. Linear Finance tampoco están dando nada. ¿Vale? Vamos a ver esa nueva que hemos visto por ahí. Polen Defi, vamos a ver aquí. Nos están dando un 64% de API, depósito flexible. Tendríamos que meter un mínimo de 50. Vamos a irnos aquí. Vamos a verlo en la gráfica. Mira, está bajando un 8% y bueno, y desde aquí, pues fijaos, desde un 65 a 0,43. ¿Buen momento para entrar? Pues no lo sabemos, porque si este proyecto viene de una venta privada, por ejemplo, incluso si ha habido una preventa y demás, puede que haya mucha gente vendiendo. También tenemos que tener en cuenta el mercado, que hoy está fatal, ¿vale? Está bajando muchísimo. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a CoinMarket, ¿vale? Veis que todos están bajando, menos Cardano. El resto, veis que está en rojo, ¿de acuerdo? Casi todos, menos alguno así. Bueno, Litecoin un poquito, pero bueno, casi todo está en rojo. Entonces, es normal, perdón, que está aquí. Es normal que esté bajando un montón todo el mercado y que estos proyectos, pues ahora la gente esté vendiendo, por lo que sea, ¿vale? Para recuperar inversión o para hacer dinero directamente y pasarlo a fiat o a stablecoin pensando que pueden bajar más los proyectos. Ahora mismo, si tenemos que invertir, creo que eran 50, necesitaríamos 21 dólares. Bueno, pues sería poquito, podríamos entrar. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo no tengo nada de saldo, tendría que buscar la forma de convertir alguna moneda para recuperar saldo, que podría ser a lo mejor alguna de las que tengo por ahí o vender alguna. Pero bueno, pues sería eso, sería comprarlo, irnos aquí. ¿Veis que es que aquí no aparece? No sé por qué no aparece ahí. Irnos aquí, depositar esos 50, le daríamos aquí a máximo, nos aparecería aquí en disponible, en available. Disponible, marcaríamos que aceptamos los términos y condiciones y confirmaríamos. Y ya nos estaríamos, ¿vale? Haciendo un staking con un 64,82%. Es así de simple, no hay más historia. Cuando queremos retirar, pues al contrario, si queréis, podemos ver alguno de los que tenemos. Si queréis, vamos a irnos desde aquí. Mirad, aquí están mis activos participados, ¿vale? Es que está traducido, las traducciones. Yo normalmente lo tengo en inglés porque no me gusta nada. Mirad, yo todos estos proyectos estoy dentro. En algunos con más y en otros con menos. Por ejemplo, pues IDEXO, Staking, tengo 138%. Que es el IDO, ¿vale? El que hemos visto. Si nos vamos a aquí, vamos a ver en los orders, vamos a ver el IDO, que no sé si estará, porque aquí nos borran el historial cada 3 meses. Vale, aquí lo tenéis. Yo invertí aquí, bueno, pues 85 más 80, unos 160. Ahora mismo, y de EXO tengo 138, también estaría en pérdidas, ¿de acuerdo? La verdad es que ahora mismo hay muchos en pérdidas porque hay muchos que están cayendo de precio. Vamos a ver el VTF. A ver si en este. Vamos a ver cuánto invertí aquí. También estamos en pérdida, ¿vale? Pero ya vendí algo. Mirad que vendí 0,79, que subió bastante. ¿Vale? A 0,79. Bueno, bajó. Yo compré a $1, bajó a 0,79. Me dieron algunos beneficios y esos los vendí. Es decir, que ya en principio yo tengo $90 por recuperar. ¿Vale?
Y aquí tengo 72. Todavía estoy en pérdida. Divi sí es verdad que estoy en ganancias, estoy en beneficios. No sé si hay otro. Voy a ver si hay otro por aquí de los nuevos que pueda. A ver, vamos a ordenarlo por la cantidad de inversión. Veis, en Bitcoin tengo 213 dólares. En ASD, que es el token nativo, digamos, del proyecto, también tengo 171 dólares. Vale, Signally, vamos a ver Zig, a ver si este está mejor. Vamos a buscar, es que ya os digo, no sé si va a salir. Vale, sí lo tenemos aquí. Bueno, aquí, como veis, yo he ido vendiendo. No me aparece cuando compré, de hecho, aparece cuando he vendido. ¿Por qué aparece esto? Porque realmente yo aquí sí que estoy en beneficios, ¿de acuerdo? Con Signally sí que estoy en beneficios. Y si nos vamos al par, no sé si me va a salir aquí, está a 007. ¿Veis? Tuvo aquí un pico bastante interesante. No sé si me van a aparecer el historial, no me aparece. Bueno, aquí sí tenemos el historial. No, pero este es de todos. Vale, aquí no me aparece el historial, pero yo de este token sí que he cogido bastante beneficios. Cuando subió hasta aquí, pues cogí y vendí. Entonces yo aquí estoy en beneficio. Yo ahora mismo podría vender y recuperar algo para, por ejemplo, entrar en otros proyectos y estaría ganándole. Ahora mismo tengo 2000 tokens aquí todavía, que me está dando solo un 7%. Y creo que sería interesante incluso retirar algunos. Si queréis, vamos a canjear. Vamos a canjear 500, por ejemplo, que creo que me va a dar suficiente para... Con 500 yo creo que puedo... Mira, si lo hago al instante y pongo 500, ¿vale? Veis que la tarifa son 10, es decir, me van a quitar un 2% y es lo que voy a recibir. Y como veis aquí, la cantidad mínima que puedo retirar son 250. Entonces vamos a retirar esos 500, vamos a confirmarlos. Me voy aquí y si le doy a vender, veis que ya lo tengo aquí, los 490. Si lo vendo al primero que quiere comprar, para hacerlo rápido, ¿vale? Serían 37 dólares. Vamos a venderlos. Seguramente va a quedar una orden ahí. Vale. Hay gente vendiendo mucho más caro, entonces me la han comprado directamente. Y ya tendría 40 dólares que ya sí podría entrar en el otro proyecto, que era, vamos a verlo, activos, perdón, aquí. A ver si termina de cargar. Vamos a actualizar la página. Vale. Vale, este Pollen Defi. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ir a comprar. Vale, está a 0,43. Tengo que comprar 50. No voy a comprar más porque como veo que está bajando, no voy a comprar ahora mismo más. Si veo que baja más, sí que compraré algo más. Y bueno, vamos a comprar. Entonces vamos a pinchar aquí para comprar los 50. Vale, ahora tenemos aquí una parte porque solo se ha completado una parte. 29 de 50, es decir, me faltarían 21. A ver si alguien compra, si no, pues cancelamos esta operación y volvemos a comprarle a este. Esperamos unos segundos, no hay mucho movimiento en este token. Lo que podríamos hacer es, vamos a irnos aquí y vamos a ver la página de ese proyecto. Como habéis visto, muchas veces invierto y ni miro el... Bueno, no, perdón, para eso tenemos que ir aquí. Vale, aquí tenemos el token.
Fijaos que el precio del listado ha sido de 0,85. Ahora mismo está a 0,43. Esto suele pasar bastante. Está en la red Avalanche. Vale, eso es interesante. Y esta es su página web. Vamos a verla. Vale, pues un DeFi en principio. Vamos a ver. Podemos ver el vídeo ese. Se van a basar en la comunidad. Aquí os dicen que dónde podéis comprarlo. ¿Vale? En Trader.io o en AxenDex, que es donde lo estamos comprando nosotros. Vale, parece que tienen como 2 tokens. Que será el primero lanzado aquí. Parece que va a ser como una especie de tablet, de stablecoin, ¿vale? De moneda estable. Vamos a ver el vídeo. Crypto never sleeps. Pumps and dumps, whales and algorithms, news that never stops. Can one person take on crypto and consistently win? What if you could team up to take on the markets? Would you join a team of crypto savvy traders and proven portfolio managers? Yes. Say hello to Pwn, a next-gen DeFi 2.0 protocol. Pwn with the Hive mind, a community of traders pulling alpha, dynamically managing crypto portfolios as a team, 24/7. With Pwn, crypto portfolio management is on your terms. Traders build reputation and climb the leaderboard to earn governance tokens. Passive users delegate to the best performers and share the rewards. Great minds don't think alike, they think together. DeFi 2.0 is coming. Vale, vamos a poder delegar los tokens para dentro de la plataforma. Interesante. DeFi 2.0 ya me asusta un poco. Bueno, vale, pues ya hemos visto este vídeo. Y vamos a ver si se ha completado o no. Hay alguien que ha puesto una orden por debajo nuestra. No pasa nada. Me quedan 21. Vale, este quiere vender. Yo quiero comprar 21. Me quedan $9 por comprar. Se ha completado. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, en principio, si me voy aquí, tengo ya mis 50 tokens. Nos vamos aquí. Vamos a volver a entrar para que... Ahí está. Vamos a poner máximo. ¿Vale? Este es el API. ¿Vale? Que sería el depósito. ¿Vale? Por 365 días. Estoy de acuerdo. Confirmamos. Vamos aquí. Como veis ha bajado un poco porque he sacado más de lo que he reinvertido, pero eso se queda en mi wallet, ¿de acuerdo? Y si buscamos aquí PL, aquí lo tenemos. Vale, pues he invertido 22 dólares, son 50 tokens y empezará a generar a partir de, en principio, mañana. Habría que ver, bueno, esta es mi cuenta, ¿vale? Para que veáis. Ahora mismo tengo muy poco, tengo los 18, que son lo que he vendido por ahí. Veis que aquí Waterfall me sigue generando intereses y me los van cargando directamente en la cuenta. También tengo Fire, tengo algunos más, ¿vale? Tengo algo de BTC, ahí tenéis un poco todo lo que tengo. Esto sería lo que tengo disponible, que son unos 100 dólares en total. Compré algo de One, que no lo estoy estaqueando, lo compré como inversión para ver si subía y venderlos para hacer y tener un poquito más de liquidez, que como veis me pilla siempre sin liquidez cuando sale un proyecto nuevo. Y nada más. ¿Consejo de inversión? No lo es. Como podéis ver, en muchos proyectos ahora mismo estoy en pérdidas. Pero yo, si algo he aprendido en Ascendex es a esperar, ¿vale? A tener paciencia, a comprar y hacer staking, porque lo que hago es generar más monedas. Y si os soy sincero,
podía haber ganado muchísimo, muchísimo más dinero si hubiese aguantado mucho más tiempo. He vendido muchos tokens, he ganado mucho dinero con AscendX, pero podía haberlos aguantado un poco más. Por ejemplo, el caso de Harmony, porque ni sabía que era una... Sabía que era una blockchain, porque sí que había visto un poco, pero no sabía que se iba a hacer tan famosa y que ahora mismo todavía está casi en pañales, que todavía puede crecer mucho. Por eso lo de invertir un poquito e intentar a ver si le puedo sacar rendimiento. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, un like que ayuda mucho, sobre todo a que siga creciendo el canal. Suscribiros si aún no os habéis suscrito. Y estamos muy cerca de los 5000 y habrá sorteos especiales, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.